Hola a todos, mi nombre es Darlenis y hoy voy a compartir con ustedes un tema fundamental para nuestra vivencia cristiana, el sacramento de la confirmación. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana. Estos sacramentos están tan íntimamente unidos entre sí que se nos hace difícil comprender cuál es la identidad propia del sacramento de la confirmación que lo hace diferente al bautismo. En este breve recorrido que realizaremos, vamos a ir descubriendo poco a poco esos elementos que hacen único al sacramento de la confirmación, además de poder darle un sentido dentro de la historia de la salvación y dentro de nuestra propia historia. Con ello vamos a poder dar respuesta a preguntas comunes, como ¿por qué nos confirmamos si ya estamos bautizados? ¿Para qué nos confirmamos? ¿Y qué pasa después de la confirmación? Se dice que el bautismo es un evento del Espíritu que da el Espíritu, mientras que la confirmación, como lo dice su nombre, confirma al bautizado en la gracia del Espíritu y lo compromete a que rinda testimonio. Esta palabra es fundamental para descubrir la identidad de la confirmación. Se dice que no se puede definir a la confirmación aislada del bautismo porque es un único acto celebrativo. De hecho, en Corintios se habla de un bautismo en un espíritu. Otra de las dificultades que podemos encontrar a la hora de comprender la gracia de la confirmación es que no se encuentra en la Sagrada Escritura una referencia explícita para este sacramento. Sin embargo, hay múltiples citas que nos hablan implícitamente de este sacramento separado del bautismo. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 8, una comunidad de recién conversos recibe el bautismo. Sin embargo, no recibe el don del Espíritu Santo porque no habían ido los apóstoles a imponer las manos sobre ellos. Una vez los apóstoles realizan la invocación, reciben el don del Espíritu Santo. En la perspectiva lucana se presenta la salvación como la historia de las grandes obras del Espíritu Santo, teniendo gran relevancia Pentecostés en Hechos 2, que inaugura el tiempo de la Iglesia como el tiempo del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles 2 se da una manifestación del Espíritu Santo inédita en todas las Sagradas Escrituras. Se recibe el don de lenguas, don que habla de la universalidad del mensaje que debe tener el Evangelio. El Evangelio no es para unos pocos. Estamos llamados a proclamarlo a todas las naciones. Otra particularidad del sacramento de la confirmación. Lucas 4, del 1 al 12, nos pone en boca de Jesús las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena nueva. Hay un propósito en la unción, otro de los elementos de la confirmación. En la perspectiva paulina, gracias al don del Espíritu Santo somos hijos de Dios. Se ratifica la adhesión del hombre a Dios reflejada en la aceptación del bautismo y en la unción que lo acompaña. En la dimensión personal somos hechos templo del Espíritu Santo y también hay una dimensión eclesial, puesto que se funda el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. También en la perspectiva paulina encontramos el sello del Espíritu como un compromiso con Dios y un compromiso con la iglesia, que saca al confirmado del anonimato, nos da una participación en la salvación. En la perspectiva joánica encontramos el diálogo con Nicodemo. Jesús le expone que es necesario nacer del agua y también del Espíritu. También en el Evangelio de Juan aparece el gesto de soplar el Espíritu sobre los apóstoles y nos habla de una creación de una nueva humanidad. Recordemos que en el Antiguo Testamento, para dar vida, Dios sopla sobre el cuerpo de Adán. Es así como la Iglesia determina como una verdad de fe la existencia de la confirmación como un sacramento propio y distinto al bautismo, como cumplimiento y evento de gracia que ofrece una plena participación del Espíritu ya dado en el bautismo.
Esto quiere decir que no es que faltó algo en el bautismo y que viene la confirmación a llenar. No es así. Es el mismo don del Espíritu llevado a la plenitud para darnos una misión. De esto vamos a hablar más adelante, puesto que el sacramento de la confirmación constituye un evento de vocación, porque Dios llama, pero llama para enviarnos. Nos compromete a participar de la edificación de la comunidad salvífica. Somos instrumentos para la salvación de los demás. Un evento de alianza también, porque nos sella con la marca del Espíritu y pasamos a ser propiedad de la Trinidad. Además constituye un evento de misión. Es la misión del laico cristiano. El rito de la unción crismal, precedida por la imposición de las manos y la invocación del Espíritu, realiza y ratifica de modo oficial la participación del bautismo en la misión de la Iglesia. El sello del Espíritu Santo y la confirmación del bautismo. Los padres de la Iglesia, para intentar darnos luces de lo que puede significar el bautismo, nos lo traducen a un sentido antropológico. Nos dicen, el bautismo es como el nacimiento, mientras que la confirmación es como el crecimiento. Sin embargo, lo explican en un nivel teológico, más allá del antropológico que podría tratarse de la vejez. En el sentido teológico habla de la madurez que adquirimos y de la fortaleza del Espíritu Santo que nos envía a dar testimonio del Señor. El rito de la confirmación es habitualmente celebrado dentro de la Eucaristía, con la liturgia de la palabra que nos evoca a la acción del Espíritu Santo desde lo antiguo. La homilía del obispo destinada a ratificar esa misión a la que los confirmados son llamados. La renovación de las promesas bautismales habla de la íntima unidad que hay entre los sacramentos de iniciación cristiana. La imposición de las manos y con la invocación del Espíritu Santo sobre los candidatos sigue la crismación en la frente con la fórmula sacramental, la plegaria de los fieles. Luego continuamos con el rito propio de la Eucaristía hasta la bendición final y el envío de los nuevos confirmados. Hablando un poco más específicamente de los ritos propios de la confirmación, tenemos que la imposición de las manos y la invocación del Espíritu es un gesto de bendición desde el antiguo. También simboliza el servicio de una encomienda. No nos quedamos con el don para nosotros, somos enviados a compartir y a ser mensajeros de la salvación de nuestro Señor. El Espíritu prometido es invocado sobre los candidatos en toda la plenitud de los dones y en la abundancia de la gracia. Ese don siempre es conferido en orden a la misión, nunca para quedarnos con él, sino para proclamar y ser testimonio de Jesús. El gesto de la unción y la fórmula es un gesto también antiguo, utilizado para los reyes, sacerdotes y profetas, y en esto tiene algo común al sacramento del bautismo, pues se nos renueva esa unción. El óleo simboliza y formaliza ese don del sello del Espíritu Santo en el creyente. Cuando se proclama la fórmula, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Esa marca espiritual, ese sello es permanente y simboliza la pertenencia total a Cristo y a la Iglesia, por la cual nos convertimos plenamente en testigos del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II expresa que por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo por la palabra, juntamente con las obras. Es decir, que ya tenemos autoridad, tenemos que salir a dar testimonio de Jesús, a defender nuestra fe.
no solo con palabras, sino con obras. Y es así como podemos resumir en el siguiente cuadro todo lo que hace único al sacramento de la confirmación como don del Espíritu Santo. Es un sacramento que se da en la iglesia, en la comunidad cristiana, no como algo individual. Recibimos de manos de los obispos la unción y la imposición de las manos como símbolo de unidad a la Iglesia universal, ya que ellos son los sucesores de los apóstoles. Somos llamados a ser testimonios de Cristo resucitado, testimonios del Espíritu que actúa hoy en la Iglesia. Se establece con nosotros una alianza indeleble, un sello permanente con Dios que nos compromete a realizar una vocación específica, el llamado a ser mensajeros y testigos del Señor, a salir a misionar, a no quedarnos con el don que hemos recibido. Muchas gracias por toda la atención prestada. También quiero informarles que el material de esta exposición fue tomado del libro Los Sacramentos de la Fe 2, Sacramentología Especial del autor Carlos Roqueta. Gracias y Dios les bendiga.